pues me toca a mí. Voy a intentar daros algunas pinceladas de la situación humanitaria en general y después un poco pues, cómo se ha respondido desde la comunidad internacional, desde España y desde Extremadura. Y a mí me gusta siempre recordar que nosotros en el informe manejamos los datos de 2023, que quieras que no, pues es una desventaja, sobre todo si hablamos de crisis humanitarias, ¿no? Porque probablemente todo el mundo tiene más presente lo que está pasando ahora mismo que no lo que pasó en 2023, ¿no? Pero yo voy a hacer un intento de resumir las cuatro, como lo más destacado de 2023, que en general el principal problema que tenemos siempre es que lo que sucedió en 2023 no se solucionó en 2023. Las crisis que surgieron en 2023, muchas de ellas se han mantenido en el tiempo. O sea, estamos en 2025 y todavía estamos, o en algunas de esas crisis, incluso más profundas de lo que eran en 2023, o todavía están terminándose de abordar los retos que planteaban, por ejemplo, algunas de las catástrofes naturales, ¿no? Entonces, en 2023 lo más destacado y lo que a todos nos viene a la memoria probablemente son los terremotos de Siria y de Turquía, si recordáis, y hay que recordar que en Turquía, bueno, pues es un Estado con un poder económico que más o menos puede abordar un seísmo de esas características, pero que Siria llevaba desde 2012 sumido en una guerra civil con una situación catastrófica. Y a eso, que ya era una situación de partida terrible, tuvo que sumarle en 2023 el terremoto, ¿no? O sea, que es una crisis encima de otra. Esos dos países. Si seguimos avanzando, Sudán tal vez os venga un poco a la memoria, porque que es un país que recurrentemente tiene problemas climáticos, de violencia y tal, bueno, pues sufrió una situación de conflicto interno muy, muy seria, que sigue todavía y que ha llevado a que 12 millones de personas en el país, que es difícil, si imagináis 12 millones de personas en España, es una cantidad ingente, es imposible de entender que un país tenga a 12 millones de sus habitantes desplazados y en una situación de necesidad humanitaria. 12 millones. Sudán, la situación no ha mejorado excesivamente, sigue prácticamente igual. Después tuvimos el terremoto de Marruecos, pequeño pero también importante. Las inundaciones de Libia, en un contexto Libia que no es a lo mejor el más grave de los que tenemos en mente, pero que sí que es una situación también muy frágil, ¿no?, para la población. Y después el último conflicto o la última fase de conflicto en Gaza, ¿no?, desde octubre de 2023. Y esos son lo que llegó a los titulares de los periódicos, lo que a todos nos suena, ¿no? Pero eso es solo una muy pequeña parte de todo lo que pasó en 2023 y de todas las crisis humanitarias y todas las necesidades que hubo en 2023. Y en el mapa podéis ver todos los países que estaban afectados, que no es ni mucho menos los 5 que yo os he mencionado. Y por eso, cuando hablamos de necesidades humanitarias, hablamos siempre de millones, pero no de 3 millones, de cientos de millones. Entonces, en 2023 había contabilizadas 117 millones de personas que habían tenido que desplazarse. Desplazarse, que es un poco un eufemismo, lo que quiere decir es que han tenido que huir de sus casas, sin nada, con lo que llevan puesto, con 4 cosas. Eso es desplazarse. Desplazarse no es hago las maletas, recojo todo lo que quiero, no. O sea, desplazarse es no llevar nada. Con lo que allá donde vayas vas a necesitar que se te provea de todo, porque tú no tienes nada. 117 millones. Y de esos 117, 27 millones solo
¿no? Bueno, que no, solo 27 millones, que es una cifra muy amplia, se desplazaron en 2023. 27 millones de personas. Hay que pensar de nuevo sin nada, necesitando que alguien les apoye de alguna manera, o las comunidades a las que se desplazan, o la comunidad internacional, o su gobierno, quien sea, alguien les tiene que ayudar. Y eso en parte está relacionado, aunque no solo, con la inseguridad alimentaria que viven en muchos países, ¿no? Ese desplazamiento muchas veces va acompañado de ¿y ahora qué como, no? Bueno, pues esas cifras en 2023 eran 280 millones de personas, 286 millones de personas. Y tener inseguridad alimentaria quiere decir desde que solo puedo comer una vez al día a que estoy en el límite de una hambruna, ¿no? Y es un espectro amplio, pero que desgraciadamente tiende más hacia no voy a tener manera de acceder a alimentos y de ir hacia una hambruna que hacia que se solucione, ¿no? Porque los datos que vemos año tras año son de empeoramiento de esas cifras, ¿no? Eso para 2023. Y ahora el pequeño inciso. Esto era cuando la comunidad internacional era más o menos generosa. Imaginaos lo que va a pasar ahora cuando se han recortado de forma abrupta tanta financiación, ¿no? La respuesta a esas necesidades ingentes la dan o los gobiernos directamente o la sociedad civil, ¿no? las ONGs. Y lo que ha pasado ya venía pasando antes, pero se está agravando desde 2023, es que cada vez más las organizaciones de sociedad civil tienen muy difícil poder dar respuesta a esas necesidades. Ya no es tanto el problema que no haya financiación, que es un problema, sino que encontramos cada vez más obstáculos y más restricciones al trabajo que queremos hacer. Y eso se tiene varias fórmulas, ¿no? Una, como decía Félix, hay un incremento en el número de ataques. Los ataques a población civil se han generalizado. A lo mejor Gaza es lo que más tenemos en la mente, pero no es el único contexto. Y cuando decimos ataques a población civil y a infraestructura civil, estamos hablando, entre otras cosas, de hospitales, de centros de salud, ¿no? Que cada vez ya no solo se pretende que ha sido por error, como pasaba hasta hace unos años, sino que ahora, especialmente desde 2023, se sabe perfectamente que se va a atacar un hospital y se ataca deliberadamente. Y eso no es ni uno ni dos. Gaza es el ejemplo más claro, ¿no? Porque nos lo han televisado durante un año y medio. No hay un solo hospital en Gaza que no haya sido bombardeado, por el motivo que, ¿no? Porque tal vez hubiese, bueno, pues hay un marco legal que es el derecho internacional humanitario, que en teoría protege y delimita muy bien qué puede hacer un Estado durante una guerra o un conflicto y qué no puede hacer. Y atacar centros de salud y hospitales está muy limitado. Solo se puede hacer en muy pocos casos. Desde luego no se puede hacer porque sospeches que tal vez haya pues armas o sea, eso está literalmente prohibido en el derecho internacional humanitario. Pero que estamos viendo que se lo están saltando. El gobierno de Israel es un caso, pero no es el único. Bueno, pues actualmente es el que estamos viendo más cada día en los telediarios, ¿no? Y eso para las organizaciones es un problema, porque nos impide poder trabajar en contextos de conflicto, ¿no? Lo hemos visto pues desde todos los ámbitos, ¿no? Desde las organizaciones que distribuyen alimentos, desde las sanitarias como Médicos del Mundo o Medicus Mundi, ¿no? Pero también desde Naciones Unidas, ¿no? O desde Cruz Roja, cómo se han convertido en objetivos de guerra, ¿no? Y eso
sí que es una situación muy preocupante, porque cuando una organización trabaja en un contexto de conflicto, informa de dónde va a estar, lleva en los coches muy claramente señalizado que es una organización humanitaria, la ropa, el chaleco, etcétera, ¿no? Y eso, más o menos, hasta hace relativamente poco, te protegía más o menos. Pero lo que hemos visto es que, especialmente desde octubre de 2023, eso no es ninguna protección, ¿no? Y el último caso es el de los 8 o 15, ahora no recuerdo, personal de Cruz Roja, que ha sido asesinado y metido en una fosa común, ¿no?, en Gaza. Entonces, bueno, pues estamos en unos niveles muy preocupantes, ya no solo por lo que implica para el trabajo que podemos realizar, sino también para la vulneración del derecho de la propia población civil con la que trabajamos, ¿no? Y, entre otras cosas, por eso también es importante que las ONGs estén presentes en esos contextos y que la comunidad internacional, los gobiernos, incluido el de Extremadura, sigan apoyando y dando financiación a todo lo que tiene que ver con la acción humanitaria, ¿no? Y si miramos así brevemente cuánto dinero se da, ¿no?, porque eso también te dice cuánto interés hay en un tema. En acción humanitaria, en 2023 se dieron 34.000 millones de dólares, que es una cifra bastante abultada, ¿no? O por lo menos lo podría parecer. Pero claro, si nos acordamos que estamos hablando de cientos de millones de personas que tienen necesidad, pues a lo mejor ya 34.000 millones ya no es tanto, ¿no? Y si lo miramos, lo comparamos con las necesidades concretas, ¿no?, que la mejor manera de hacerlo es a través de los llamamientos de Naciones Unidas, ¿no?, que hace como identifica las crisis humanitarias más graves, más importantes, y hacen análisis muy concretos de cuáles son las necesidades humanitarias, ¿no?, en esas crisis humanitarias, ¿no? En 2023 identificaron como 44 crisis humanitarias en las que Naciones Unidas iba a hacer ese esfuerzo especial, y para eso hizo estos llamamientos humanitarios. Y a pesar de eso, a pesar de tener muy identificadas cuáles eran las necesidades, de todo el dinero que se solicitó, que fueron 56.000 millones de dólares, tan solo se recibieron 24.000 millones, que es el 43%. Y aunque nos intentemos olvidar un poco de las cifras, si veis la gráfica, lo verdaderamente preocupante es que se está reduciendo mucho la aportación que se hace a los fondos a estos llamamientos de Naciones Unidas, ¿no? Nunca se había llegado a un nivel tan bajo de financiación, el 43%, solo. Eso es todo lo que se recibió en 2023, a pesar de esas necesidades ingentes de las que hablábamos, ¿no? Y la tendencia que vemos no es a un incremento de la financiación, y lo que sabemos en 2024 no lo fue, y en 2025 sabemos que más bien se está yendo en la dirección contraria, ¿no? Entonces, bueno, la situación es muy, muy preocupante. Y si vemos en España, bueno, España tiene la financiación en forma de EU, se va recuperando, ¿no? Fuimos unos buenos financiadores, más o menos, allá por 2010 y 2011, y desde entonces pues hubo este gran declive, ¿no? Recortes en la acción humanitaria. Se va recuperando. Entre 2022 y 2023 pues ha habido un crecimiento importante, 50 millones más, hemos llegado a los 213 millones, por fin hemos pasado la barrera de los 200 millones, ya queda menos, pero todavía estamos muy lejos de lo que dábamos en 2010 y 2011. Entonces no se nos puede olvidar, aunque seguimos pidiendo incrementos, pero es que estamos dando muy poco dinero, y si eso lo pasamos a porcentajes, pues es también un porcentaje pequeño, ¿no? Es el 5,9%, que es bastante más que el año pasado, que era el 3 y pico, pero el porcentaje ha subido mucho, porque en realidad hemos dado menos dinero en la cooperación
total. Entonces, claro, pues el porcentaje de AOD destinada a acción humanitaria ha subido, pero el crecimiento, pues 50 millones más, pues tampoco es una gran cosa, ¿no? O sea que hay mucho margen todavía para seguir creciendo. Y por lo menos llegar al 10% o acercarnos lo máximo posible a ese compromiso que hemos repetido una y otra vez, que está en nuestra ley de cooperación, en el plan director. Como tantos otros compromisos, en el papel lo aguanta muy bien, pero a la hora de llevarlo a la práctica y a presupuestos, pues no tanto, ¿no? Y si miramos así rápidamente desde las comunidades autónomas cómo se responde a la acción humanitaria, lo que vemos es que, en general, las comunidades autónomas suelen ser muy solidarias en acción humanitaria. Yo creo que en general lo son, tienden a serlo en todo, ¿no? Y un poco a veces se les quedan un poco ocultas por la ECIT y por la cooperación estatal, que es de lo que más se habla, ¿no? Pero en realidad una parte importante de ese peso que tiene la cooperación española y que tiene en particular la acción humanitaria viene de las comunidades autónomas, ¿no? Y las comunidades autónomas en general han tendido a ser muy solidarias en temas de acción humanitaria, ¿no? Vale, hay algunas que menos y tal, pero en general no es donde más recortes ha habido. Se ha intentado compensar los recortes que hubo en 2012, 13 y 14. En general, muy seguido, a partir de esas fechas, se intentó recuperar la cooperación para la acción humanitaria. Y eso pues no se ha visto tanto con la estatal, ¿no? O sea que en eso yo creo que hay que poner también un poco en valor el esfuerzo que se hace, ¿no? Que no es fácil, obviamente. De hecho, la cooperación estatal, la cooperación autonómica, en su conjunto, la media es del 10% a lo que destina acción humanitaria, un poco más del 10%. O sea que sí que es una cooperación muy solidaria, ¿no? Y si vemos así los datos rápidamente de Extremadura, pues un poco lo que pasaba con la cooperación general, Extremadura es una de las cooperaciones más solidarias en la acción humanitaria, ¿no? O por lo menos lo ha sido hasta ahora, ¿no? Si pensamos el presupuesto del gobierno y el puesto que ocupa, ¿no?, en relación a eso entre los principales donantes de la acción humanitaria, pues es muy relevante, porque es la cuarta. Eso quiere decir que solo está detrás de País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana. Madrid, en fin, bueno. O sea, es de las más importantes, ¿no? Y no solo lo es en 2023, sino que lo lleva siendo durante varios años, ¿no? Y eso es una de las cosas que siempre pedimos a las comunidades y a la ECI también, ¿no? La previsibilidad y la sostenibilidad de la financiación. No sirve de nada que un año me des 5 millones y al año siguiente me das 300.000. O sea, es mejor crecer, ¿no?, menos, pero de forma más sostenida, porque es como tú puedes asegurarte que tienes programas que sí que avanzan en unos objetivos concretos. Lo de los cambios en forma de sierra no sirven para nadie, ¿no? La cooperación, ya veis aquí las cifras, da extremeña, el gobierno, la Junta de Extremadura, 1,5 millones, que es una cantidad muy relevante, es el 13%, un poco más del 13% de toda su AOD, y es un punto más que el compromiso que se tiene en el plan director, ¿no? O sea que es probablemente de las comunidades y de los gobiernos como más serios en el ámbito de la cooperación. Las entidades locales, ahí ya la cosa no va tan bien. En general solamente es Cáceres, y en este caso es la Diputación quien da dinero a acción humanitaria, y suele ser en general tan poco dinero y muy errático, ¿no?, la financiación. Se da un año, 2 no, en fin, no son actores muy relevantes, ¿no? Y un poco la gráfica esta para que veáis por dónde va la cooperación en acción humanitaria. Lo que veis es que, bueno, ahí tuvo ese gran bajón, ¿no?, con la crisis de 2008, que en cooperación fue un poco más tarde, pero desde entonces es verdad que con algunos cambios y tal, pero sí que hay como un intento de ir subiendo, ¿no?
y yo creo que todos lo que esperamos es que ese crecimiento se pueda sostener, ¿no? O sea, que no veamos para 2024 ni para 2025 un retroceso. Sabemos que no es fácil, pero es importante porque el contexto internacional nos obliga, es que no hay opción, me temo. Y esto, bueno, rápidamente, solo para que sepáis dónde se va el dinero, hacia dónde se dirige el dinero de la cooperación extremeña. En general, en 2023 fue Palestina quien más recibió, aunque no la única, y por regiones, Oriente Medio, Norte de África y África subsahariana son como las 3 regiones que más financiación han recibido, y también son las 3 donde están las mayores necesidades humanitarias, ¿no? O sea que en general la cooperación extremeña está muy bien orientada, ¿no? Además es bastante consistente, ¿no?, con los países con los que trabaja a medio plazo, y eso también ayuda a que sean proyectos que realmente puedan responder a necesidades de la población, ¿no? Y nuestras recomendaciones, nuestras peticiones, yo creo que es que la cooperación siga como hasta ahora, que mantenga ese nivel de compromiso, que sabemos que no es fácil, pero porque a veces uno se ve como un actor muy pequeño, pero son estos actores pequeños también los que pueden hacer cosas, ¿no? No solamente es USAID, no solamente es los grandes estados, todos tenemos que ir sumando, ¿no? Y por eso es importante que las comunidades que llevan mucho tiempo comprometidas con la cooperación y con la acción humanitaria lo mantengan, ¿no?, aunque sean tiempos difíciles para todo el mundo. Muchas gracias.